Ay, Japón, qué lindo lugar. El lugar donde al parecer generar la misma historia una y otra vez les encanta y no me quejo. Si los japoneses intentaran todo el tiempo hacer cosas diferentes, le quitarían una esencia muy importante al shonen. Porque si bien muchas veces clichés, las escenas llenas de cariño y de amistad en una sociedad tan fría como la japonesa se ve que tiene éxito. Porque a veces lo que no podemos tener en la vida real, lo buscamos en la ficción. Por eso me encantan los harem, weón, quiero novia. Ahora, si bien hay obras que por razones intentaron cambiar el estado quo de la industria haciendo narrativas distintas, contando historias que buscaban su propia esencia dentro de una industria que es bastante recia a lo diferente. Pero para hablar de esta obra me gustaría hablar de otra persona. Me gustaría hablar del señor Sorachi. Nació un 25 de mayo de 1979, es un artista de manga japonés conocido por su trabajo en Gintama. Gintama es una joya entre los animes, una comedia que sí es comedia, no como las comedias románticas que lo único que tienen de cómico es verle el culo desnudo a una mona china. Gintama entiende la comedia de una forma diferente, burlándose de los estereotipos, narrativas y formas de contar una historia, pero en medio contando algo, que cuando te cuenta algo, te cuenta más que algo. Sí, me expliqué de la verga. Pero para ponerte en contexto, te ríes durante 20 episodios de lo patéticos que son los personajes. Sin darte cuenta te has encariñado de ellos, porque los has visto en sus momentos más ridículos y vulgares. Y cuando llega el drama, Sorachi te ataca emocionalmente. Como ya aceptaste a esos personajes como reales, con sus defectos y vergüenzas, su dolor se siente mucho más auténtico que el de un héroe idealizado. Ese es el contar algo más. Te cuenta la resiliencia humana a través de la risa, y eso es lo que más me encantó de Gintama. Pero encontrar obras como Gintama es prácticamente imposible dentro de la industria. Casi los japoneses nunca arriesgan con la comedia, pero cuando me sentí perdido y resignado apareció Witchback, una comedia satírica en una revista shonen. ¿Quién entiende lo que es ser una sátira? A ver, pero ¿qué es la comedia satírica? Aquí una comedia satírica es una de las formas más inteligentes y punzantes de la narrativa, ya que combina la ligereza de la risa con la profundidad de la crítica social. Su esencia no reside en el chiste por el chiste, sino en el humor como arma de combate. Características fundamentales: intención de la crítica. El autor de una sátira tiene como blanco específico, puede ser una institución como la iglesia, el gobierno, una clase social o un comportamiento moderno, ejemplo las adicciones a las redes sociales, o incluso la industria del entretenimiento. La idea es desnudar al rey y mostrar que no lleva ropa. La parodia y la ironía. Sus herramientas principales es la parodia, imitar el estilo serio para ridiculizarlo, como cuando Witchback imita los mangas de peleas intensos para mostrar lo absurdo que pueden llegar a ser sus tropos. La ironía, por otro lado, presenta situaciones donde sucede lo opuesto a lo que debería ser, resaltando la hipocresía. La exageración. La sátira suele llevar un problema real al extremo. Si la sociedad está obsesionada con la belleza, la sátira podría presentar un mundo donde la gente se opera hasta dejar de ser humana. Al exagerar el defecto, se vuelve tan visible que resulta cómico. El vínculo con la realidad. Para que una sátira funcione, el público debe reconocer el mundo real en la obra. Si la crítica es demasiado abstracta, se pierde un poco el sentido. Por eso las series de ficción actuales suelen usar la sátira para mostrar la corrupción o el control de masas de una forma que nos resulte familiar. Entonces, ¿por qué Witchback es tan buena sátira? En particular es que entiende de buena manera lo que es ser un shonen neketsu, buscando desde los clichés más básicos hasta dando mensajes reales. Si en el primer episodio un shonen típico comienzan presentando una promesa, una premisa y a un cúmulo de personajes, acá en vez de presentarlo de manera lenta es súper rápido. Una promesa, el volver a encontrarse, el peligro mayor, una premisa, con eso dándonos a nuestros protagonistas, una bruja con un poder gigantesco. Toda bruja de un gran calibre necesita un anclaje a la realidad, y acá es donde entra Morito, representando la figura del ogro. Morito no es solo el músculo de la historia, es la respuesta de Shinohara al arquetipo del guerrero invencible que en lugar de buscar la gloria, busca la disciplina absoluta para cumplir la promesa de proteger a una chica. Si en otros shonen nos presentan relaciones lindas y tiernas de infancia, nuestros protagonistas acá es una relación más de protección, relación que no fue equivalente en términos de roles. Cuando eran niños, Nico todavía no controlaba su magia y Morito era el aprendiz de ogro, que dudaba de su propia fuerza. En ese flashback vemos momentos donde Morito asume la responsabilidad de su rol, mientras Nico llora por la presión de sus poderes o por sentirse sola. Morito, a pesar de ser solo un niño, decide dejar de lado sus propios deseos para dedicarse a la vida y ser el escudo de Nico, con eso caracterizando a dos personajes iniciales sin decir mucho. Entendemos los roles, el de un ogro protector y una bruja que necesita aprender a controlarse, y si me lo preguntas a mí, contar esto sin necesidad de repetirlo más de 500
veces o dándonos 900 flashbacks para crear alguna conexión o cierta conexión entre los personajes, se me hace mucho mejor que otros shonen de la actualidad, haciendo que la conexión se sienta real, pero a la vez estableciendo roles del protector y la bruja. Shinohara nos lanza al colegio, que en Witch funciona como el escenario perfecto para la sátira. A ver, es un sitio donde, si bien la mayoría de shonen no están ubicados o no retoman la importancia que a veces se le podría llegar a tomar, porque hay mejores cosas que contar, Shinohara la utiliza como medio de presentarnos clichés del género y tenerlos de manera constante dentro de la historia, sin que pierda la esencia, de sentirlos que están de manera natural, pero cuando sientes que todo va bien se nos presenta al Tengu. En serio, me gusta el capítulo donde se presenta de manera seria, hasta que lo conocemos, porque a través de solo un flashback nos lo presentan de buena manera y caracterizando además el personaje. Entra de manera dramática al principio, como si de un manga serio se tratase. No hablan, hace el drama necesario, sabe cuándo aparecer. Pareciera como si todo el tiempo estuviera planeando su entrada. Ataca de manera seria, lo defienden. Cuando vuelve a atacar, vemos que es inteligente pero algo confiado. Morito lo atrapa, lo destapa. Luego, con pocos planos, sabemos que no quiere hablar con los ogros, para que luego la historia, en pocas palabras, no se explique que su papá era un fanático del manga. Por consecuencia, también explicándonos que esperó tanto para hacer su entrada más dramática, buscando la lluvia y ser más llamativo y ocultando su identidad. Además que sus características y su personalidad son muy tengus, llevada al mundo más moderno, cumpliendo todas las características de alguna manera. El rasgo de orgullo. El orgullo del tengu es arrogancia pura. En Kanchi, ese orgullo se transforma en obsesión por verse cool y su actitud de hermano mayor relajado. El ermitaño del Kanchi rompe con el mito del tengu, que vive solo en la montaña. Él es un tengu que vive en la ciudad y su aislamiento no es espiritual, sino económico. Vive como un adolescente que siempre está corto de dinero. La lealtad de guardiana, a pesar de su apariencia despreocupada y que a veces parece que solo quiere holgazanear, Kanchi posee la lealtad inquebrantable de su raza. Cuando llega el momento de pelear, su personalidad cambia por completo y muestra la ferocidad de un guerrero del viento. Traviesos y volátiles, pueden ser benevolentes en un momento y extremadamente peligrosos al siguiente. En las historias antiguas le gustaba secuestrar personas, especialmente niños o monjes, para dejarlos perdidos en el bosque, un fenómeno llamado kamikakushi. Shinohara confía tanto en su diseño de personajes que deja que la acción hable por el diálogo nomás. Kanchi no tiene que decir soy fan del manga por sus acciones, el esperar que llueve, la pose, el misterio lo gritan. Es el mostrar, no contar llevado al máximo nivel. Igual después hay un capítulo donde Morito come unos pokis que te hacen sentir atracción por la persona que los come al otro lado, y en serio me reí demasiado con ese capítulo. Sin embargo, es precisamente ese contraste lo que le da fuerza a la narrativa para ilustrar este punto. Es imposible no mencionar este capítulo, donde Nico ayuda a su amiga a leer la carta de su madre. Aquí la sátira se detiene en seco, la magia deja de ser un chiste visual o un enredo de situación para convertirse en un acto de extremada delicadeza. Este punto, Shinohara deja de burlarse de los tropos y decirnos algo real, algo sobre la pérdida y la conexión al usar su poder para recuperar las palabras de una madre perdida. Demuestra que Nico no solo es una bruja caótica o el alivio cómico de la serie, sino el motor emocional para reparar vínculos rotos de quienes la rodean a través de la magia. Es la prueba que tras las risas de los episodios anteriores hay un corazón, hace que el drama cuando llega se sienta auténtico y necesario para la historia, pero fiel a su estilo. La obra nos devuelve pronto a la comedia punzante que se personifica en la junta escolar, este grupo que representa el nivel más alto de jerarquía estudiantil y que le ponen sus ojos en Morito para reclutarlo, permitiéndole a Shinohara diseccionar el tropo clásico del consejo estudiantil, el élite. Es una burla completa, solemnidad de estos grupos en el shonen, pero lo más divertido llega mucho más adelante en el capítulo 22, en el momento en que un estudiante externo confunde por completo quiénes son. Cree que el ogro Morito es el rarito del consejo estudiantil, que el lobo es un psicópata y que las brujas son simples gemelas pequeñas. Esta confusión es brillante porque valía lo que mencionaba anteriormente, los protagonistas habitan el cliché, pero no son esclavos de él. Al mantenerse en el arqueotipo, sin exagerar sus actitudes hasta la caricatura vacía, Shinohara logra que sus personalidades se sientan propias y auténticas, mientras el resto del mundo escolar intenta etiquetarlos dentro de las categorías sociales de siempre, el raro, el peligroso y las niñas. Ellos simplemente son quienes son. Es esa la resistencia del a ser normalizados por la mirada ajena, lo que hace que su desarrollo sea tan sólido. Son personajes con esencia tan real que terminan
terminan rompiendo cualquier prejuicio que el sistema escolar o los tropos del manga intenta imponerle. Finalmente esto nos lleva al cierre del primer arco, donde la obra se consagra como una sátira maestra de las batallas del shonen. En lugar de intentar inventar la rueda, Shinohara abraza todos los tropos clásicos, pero les da una vuelta de tuerca, los vuelve brillantes. Se nos presenta el enemigo con fuerza y voluntad imponente, parecía imbatible, para luego ridiculizar esa misma seriedad al revelarnos que la mente detrás de todo es una pequeña bruja con una actitud que choca con su grandilocuencia del mal tradicional. A esto se suma que su subordinado fuerte es el personaje que siempre estuvo conviviendo con nuestros protagonistas bajo una máscara de normalidad, solo para traicionarlos en el momento justo, un tropo que hemos visto mil veces, pero aquí sirve para elevar la tensión antes de la pelea final. Este clima chocan dos fuerzas mayores, no solo es el despliegue de poderes, sino la culminación de todo lo que hemos analizado, el deber del ogro, el estilo del tengu y el crecimiento de la bruja. Al final todo se conecta. Wishbash nos dice que puedes usar los moldes de siempre, pero si les das alma, humor y una pizca de sátira, puedes contar la historia de siempre, como si fuera la primera vez. A ver, hablemos de Keigo. ¿Keigo es un buen hombre lobo? La respuesta es un rotundo sí, pero no por las razones que esperabas. Keigo es la deconstrucción del mito del licántropo. Tradicionalmente, un hombre lobo representa la pérdida de control y la ferocidad salvaje, pero Keigo es la dualidad, se manifiesta como un trastorno de personalidad satírico. Por un lado tenemos al chico tímido y servicial, que intenta encajar en el control social del colegio, pero por otro lado, al transformarse surge la personalidad más arrogante y agresiva, que cree ser el protagonista de su propio manga. Lo que lo hace un buen hombre lobo es que Shinohara usa su traición para darnos una de las mejores caracterizaciones de su obra. Su lucha interna no es solo física, es una lucha por identidad. Cuando finalmente el grupo de Nikos se completa con ese trío de guardianes que no rompe con nada, pero a la vez rompe con todo, el ogro disciplinado, el tengu con estilo y el hombre lobo con crisis de personalidad. Keigo no solo aporta fuerza bruta en las peleas, aporta esta pizca de imprevisibilidad y vulnerabilidad que hace que el grupo se sienta como una familia real de bichos raros, intentando sobrevivir a la normalidad. A ver, los demás capítulos son chistes tras chistes. Está bien, la comedia es su mejor punto, pero gracias a esa excelente caracterización puedes ver el avance en detalles pequeños que hacen que todo valga la pena. Keigo es personalmente mi personaje favorito. Me encantó cómo desconstruye el prototipo del otaku que quiere verse interesante o cool o hipster, pero por otro lado termina siendo peligrosamente humano y ridículo a la vez. Entre la trama de la chica que es mangaka y la profesora, las locuras de la brujita, la serie no para de crecer. Wishbash es una obra satírica del género, sí, pero también es una obra con un corazón enorme. Me parece una propuesta necesaria para la industria que a veces tiene miedo a arriesgar, y en serio recomiendo muchísimo verla. Es divertida, es profunda cuando tiene que serlo y tiene identidad propia que te atrapa. Véanlo y me dicen qué les parece. Hasta la próxima.